¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa nuevamente. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta, donde vivo desde hace más de 23 años. Y estamos con muchas noticias últimamente. Parece que las noticias políticas de Estados Unidos van paralelas al tema de las noticias con respecto a la vacuna y son positivas las noticias con respecto a la vacuna. Siempre decimos que lo tenemos que tomar con cautela y existe cierta reticencia por parte de algunos, sobre todo en forma no científica. Cuando uno va a redes sociales, los comentarios de la gente es, nada, ya voy a esperar que los demás se den la vacuna, después vamos a ver qué pasa y ahí recién me pondría yo. Ese no es mi caso. Yo, en cuanto salga, y si es posible la de Pfizer, ahí estaré. Pero vamos a hablar del tema de la logística y vamos a comparar cómo está Latinoamérica, porque muchas veces, por ser Estados Unidos el centro del mundo en todo aspecto y la potencia número uno indiscutida en este momento, se enfoca mucho en la situación de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Cuál es la logística que hay detrás de ello? ¿Cuál es la estrategia que está establecida? Vamos a hablar con el doctor Antonio Trujillo. Él es profesor asociado de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, nada menos, desde Baltimore, en Maryland. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa. Me va muy bien. Antes de empezar a profundizar en la logística tanto de Estados Unidos como América Latina, yo creo que una nota de optimismo es pertinente en relación a la vacuna. Primero, se logró el desarrollo de una vacuna muy efectiva, por arriba del 90% en un tiempo muy rápido. Ahora, esto no debería olvidar que esto es consecuencia de años anteriores, claro, de un trabajo entre el sector público y el sector privado. Desde que empezó en el 2002 la primera virus relacionada con el corona, después en el 2012 y después en el 2020. Cada 10 años viene este virus y cada vez más fuerte. Entonces, un esfuerzo que culmina en esta operación rápida, el Warp Speed, que se llama en inglés, del desarrollo de la vacuna. La segunda cosa que quiero decir es que es una vacuna efectiva a diferentes edades, a diferentes grupos y con alta efectividad. Y la tercera cosa que creo que es interesante antes de entrar en el tema de la logística es que se usó una nueva plataforma para desarrollar esta vacuna. Se llama el mRNA. Es una manera diferente de hacer vacuna. Entonces, algo que es muy importante que tu audiencia entienda es que con esta nueva plataforma se ha logrado, tanto la de Pfizer como Moderna, se han mostrado resultados muy similares. Hubiera sido muy preocupante si la efectividad hubiera sido distinta. Entonces tenemos una vacuna efectiva, una vacuna con una nueva plataforma que es muy prometedora en un futuro. Se necesitan 2 dosis, se necesita tecnología para vacunar. Vacuna y vacunación es distinta, pero quería empezar con esta nota positiva. Hay una buena noticia que es producto de un esfuerzo del sector privado y del sector público. Ahora viene... Doctor, además, a lo largo del tiempo, de las distintas entrevistas que llevo a cabo con genetistas, epidemiólogos, la comunidad científica en general, porque hicimos mucho hincapié en eso desde el principio, y yo recuerdo cuando todavía estábamos en el CNN Center, y yo descubría que la imagen del doctor Anthony Fauci era la de líder a quien seguir desde el punto de vista científico, yo hacía mucho hincapié en no prestar atención a los políticos, sino a los científicos, y viendo cuando frente a una conferencia de prensa de los distintos países, la que manejaba el contenido era un científico y no un político, era la que más confianza me daba. Y no estaba equivocado. Entonces hacía mucho hincapié en eso y por eso recurrimos a los científicos y también le explicamos a la gente, doctor, por algo que es evidente para muchos hoy, sobre todo los que estamos más centrados en años, que con estas teorías conspirativas que se basan en la lectura de títulos o la manipulación de alguna noticia, la edición de algún contenido, etcétera, la gente pierde confianza y de ahí se desprende eso de, no, yo no me voy a vacunar hasta que no ver qué le pasa a los demás, etcétera, etcétera, que son cuestionamientos que en otro momento podrían tener fundamento, pero hoy son infundados. Porque el esfuerzo fue global, la tecnología de hecho es multidisciplinaria y hay distintos tipos de vacuna. Y como siempre aclaramos en el aire,
no se le va a inyectar el virus a una persona, sino una modificación. Algo que va a confundir al sistema inmunológico, lo va a hacer despertar y defenderse como si fuera el virus. Entonces, me parece que eso, ¿usted qué opina con respecto a eso? Sí, excelente. Hay una vacuna que sí es la manera tradicional de un virus de menos concentración, pero estas primeras vacunas que han salido es este nuevo software. Mandarle un mensaje a las células para que reaccionen sin necesidad de inyectarte el virus, lo cual es de nuevo muy innovador. Ahora, en relación a tu pregunta, sí ha habido una presión política, pero al final las instituciones en los países desarrollados, y me refiero a Estados Unidos, que es el país donde vivo, han funcionado. Teníamos las instituciones que salvarían y que harían este proceso científico, han funcionado. El FDA, el Federal Drug Administration, implementó el proceso, lo implementó a tiempo, a pesar de las presiones, y los expertos han analizado los datos, y el análisis de los datos ha sido protegido de la presión política y ha resultado en las tres cosas positivas que le dije. Ahora, es muy importante tener en cuenta que en una pandemia es una externalidad, y las externalidades, por lo general, se pueden manejar de una manera descentralizada, que es con el sistema de precios. Imagínense el cigarrillo. Yo subo los impuestos y la gente deja de fumar, y el efecto negativo que yo tengo en otro bajo. Pero en el caso de la pandemia, yo no puedo poner un precio para que tú te mantengas a una distancia, yo no puedo poner un precio. Claro. Entonces se necesita el gobierno, se necesitan las instituciones. Y tenemos que volver a confiar en la profesionalidad de las instituciones, en el conocimiento. Los líderes que van a ganar en este proceso son los líderes que usaron el conocimiento, que han usado la ciencia, y ahorita viene el conocimiento no solo para desarrollar la vacuna, ese es un problema, pero ahora viene lo que en inglés algunos llaman el last mile problem, que es cómo llegar a la vacunación, que tiene la parte de llegar la vacuna a precio bajo o a ningún precio a los centros de salud, y por el otro lado convencer a la gente que la mejor opción es vacunarse para lograr controlar la pandemia de una vez y volver a la nueva situación de que todos podamos salir, de que todos podamos trabajar, de que volvamos a lo que conocíamos antes pre-pandemia. Fíjese, doctor, que estábamos hablando hace unos meses de que no vamos a volver a la normalidad, sino que iríamos hacia una nueva normalidad. Y en las últimas semanas se está cambiando ese concepto. Yo estoy escuchando a mucha gente, aún del mundo científico, decir que vamos a volver a la normalidad. Por lo tanto, es también bastante estimulante saber que se tiene confianza en que podremos, por supuesto, vamos a ser más digitales, más remotos, y va a tomar tiempo, y me parece bárbaro. Como decía el otro día el doctor Jorge Dotto, un genetista argentino, decía, nos hemos vuelto más asiáticos por el tema del uso de la máscara. Fantástico, porque yo, como soy alérgico, era el único que usaba máscara antes de toda esta pandemia, y me sentía raro cuando salía a la calle. Tenía miedo que pensaran que yo estaba enfermo. Y ahora es bárbaro que hayamos perdido ese tipo de barreras, ¿no?, culturales, etc. Doctor, recién mencionó un término, dijo este periodo se lo conoce en inglés. ¿Cómo es el término en inglés? El last mile problem, o sea, ya desarrollaste la vacuna. Last mile problem, claro. A la gente, o sea, ya tienes el último ajuste, la recta final. No vale ajustes, pero la analogía que te puedo poner, imagínate que quieres llegar a un estadio, el GPS te va a llevar cerca al estadio. Me va a haber inventado el GPS, claro, te lleva cerca al estadio, pero tu problema es conseguir la silla 44B. Claro. Ese es tu puesto para ver el juego. El GPS ya no te va a servir, te sirven otras cosas, y es lo que podemos hablar. En relación yo creo que la experiencia que hemos tenido nos va a servir para entender que las enfermedades infecciosas son muy importantes, que la salud pública, entender la salud pública, prepararnos para un nuevo evento de esta manera, ser flexibles y actuar. Porque va a haberlo, va a existir. Es lo que va a permitir a las sociedades continuar. Y como dices, han habido innovaciones muy rápidas, no solo en vacunas, en tratamiento, en la manera como hemos entendido la relevancia de la salud pública. Además, porque no había información y se iba incorporando a medida que uno avanzaba en la pandemia. Tal es el caso de, por ejemplo, el uso del Remdesivir, y al principio que muchos pensaban que iba a ser una
curación milagrosa y nada tenía que ver con la curación, etcétera. Pero fuimos todos aprendiendo la diferencia entre bacteria y virus, por ejemplo, y sobre todo el índice de efectividad que usted hacía hincapié al principio, que es muy importante. Porque los científicos nos dicen que la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, tiene un 40, 50% de efectividad. Acá estamos hablando de más de un 90%, y no es una, son varias. Entonces le quiero preguntar, aquellos que están, sobre todo en algunos países que no son Estados Unidos, que ya se aseguró 200.000 dosis de la vacuna, ¿no? Porque además van a ser varias dosis, no va a ser una sola, tiene que haber refuerzos. Pero 200.000, dije, 200 millones quise decir, cuidado, 200 millones. Una persona que está en cualquier país de Latinoamérica ahora y piensa, ¿y por qué a mí me lo van a dar si seguramente yo, como vengo de un país latinoamericano, voy a estar último? ¿Esa persona puede tener confianza que en los próximos meses tendrá a su disposición una vacuna o no? Al igual que el primer mundo. Sí, bueno, te quería decir antes de entrar a ese tema una cosa importante que creo que los países de América Latina van a aprender. Ahorita en los Estados Unidos viene el proceso de vacunación. Los países van a tomar decisiones en quién vacuna primero. En los Estados Unidos se hicieron criterios en base al riesgo, no en base al contagio. Entonces, por eso estamos empezando por la gente mayor, la gente que está recluidas en casas de cuidado del adulto mayor, los trabajadores en sitios riesgosos. Y esos son los primeros, se va a hacer rápido. Pero después viene el problema más importante, que es llegar a los centros de salud, a los CVS, a todo esto donde se haga la vacunación. Tienes que llegar con la menor cantidad de fricciones para que el precio sea cero. Ahora, vacunar a 200 millones de personas va a pasar como cuando empezó la pandemia, que no teníamos ventiladores, que no hubo coordinación, que hubo problemas de fricciones de precio. Entonces, de todo ese proceso, estos países va a haber difusión de conocimiento y estos países se van a beneficiar. ¿Cuál es la mejor tecnología la tecnología de logística para mover? ¿Por dónde empezamos primero? Todo eso, no solo la vacuna, sino todo el conocimiento que se va desarrollando en vacunación se va a trasladar a estos países. La otra cosa que es importante es cómo pagar, cómo establecer contratos para que estas vacunas se puedan comprar en gran escala. Entonces, ¿cómo hacen esto los países? Yo creo que los países de alto desarrollo deberían de apoyar a los países de bajos ingresos para que este proceso de vacunación ocurra. Entonces, bueno, les conviene, ¿no, doctor? Para lograr la inmunidad en manada les conviene, porque si no... Exacto. Hay una externalidad entre países. Si tú estás mejor, yo voy a estar mejor y el comercio internacional va a crecer. Entonces, primero es apoyar financieramente para que estos países puedan comprar en volumen. Entonces, de manera de que garantizar que si yo te compro tales cantidades de dosis, tú me das tal precio. Entonces, eso es importante que los países de América Latina lo están haciendo, o los países en el mundo en general, a través de instituciones muy importantes que tenemos que volver a creer en ellas y confiar en ellas, como la Organización Mundial de la Salud y sus capítulos en América Latina y en otros sitios. Porque esas organizaciones están viendo también los datos y están estableciendo maneras contractuales financieras que garanticen volumen y precio. Entonces, esa es la mejor manera. Ahora, un país X, México o otro país grande puede decir, no, pero yo puedo pagar más y salirme de la cola con respecto a lo que quiere la organización global. Y eso también estaría permitido. Entonces, para resumir, yo creo que hay enseñanzas, difusión de conocimiento en el proceso de vacunación y también está en el proceso de adquisición de la vacuna. Yo creo que muchas veces los medios de comunicación hablan más de cómo estos países van a hacer para pagar, cómo estos países van a generar ahorro interno, dinero de afuera para pagar por esta vacuna. Yo creo que los sistemas financieros, los sistemas organizacionales son importantes, pero quiero también hacer énfasis que es muy importante los sistemas de vacunación. Por ejemplo, estas vacunas requieren 2 dosis. Hago la primera, ¿cómo sigo el contacto para que hagas la segunda? Ya tenemos cierta infraestructura porque se hizo lo que se llamó el contact tracing en estos países. Quizás esa infraestructura se puede usar para subir el cumplimiento con la vacuna. Por ejemplo, ¿cómo es la mejor campaña de comunicación? Tú lo decías antes, hay claramente 3 grupos. Hay un grupo que no importa lo que le diga, no se va a vacunar. Hay un grupo 2 que si le digo la información correcta, sí se va a vacunar. Y hay un grupo 3 que no importa lo que le diga, sí se va a vacunar. Doctor, entonces, lo interrumpo un segundito. Seguro. A ver, ¿qué pasa en estos países que tienen una
posición económica un poco más precaria y de golpe Rusia o China penetran en las relaciones con estos países y la gente dice, mi gobierno me va a dar la vacuna rusa. Y bueno, hay signos de preguntas con respecto a la transparencia, tanto en China como en Rusia. ¿Qué le decimos a esa gente que dice, yo voy a esperar, porque la verdad la vacuna rusa, qué sé yo qué tiene adentro? Porque es una realidad, porque eso es algo que se puede palpar en la gente. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Sí, estoy de acuerdo. Mi área donde quiero establecer es mejorar la salud pública. Los líderes en estas regiones tienen que mejorar los centros primarios para hacer la vacunación, que esta vacuna llegue. Esa parte es muy importante. Ahora, la parte de trust, de confianza, es fundamental. Yo creo que las instituciones internacionales en generación de confianza en estos países son fundamentales. Yo creo que en este proceso de decisiones tener el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud y de este tipo de organizaciones es fundamental. Yo creo que los líderes de estas regiones van a generar más confianza en la medida que se apoyen del conocimiento, que sean más transparentes. Entonces, tú me dirías a mí, ¿y quién va a ser el líder a nivel global? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud juega un papel vital aquí. Uh-huh. Yo creo que las organizaciones financieras internacionales también deberían jugar un papel fundamental, porque este proceso de vacunación va a requerir dinero, apoyo en dinero, quizás de organismos multilaterales, y en este sentido los organismos multilaterales no solo es dar dinero, pero también asistencia técnica. Y yo creo que los líderes políticos, tanto centrales como descentralizados, juegan un papel fundamental en generar la confianza. Tal vez ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos y exista un poco menos de politización del mensaje, tal vez haya más tranquilidad a nivel global, ¿no? Si de pronto los CDC en Estados Unidos o universidades como Johns Hopkins y tantas otras, sin recibir ningún ataque ni ninguna maniobra como para dañar su credibilidad, mandan un mensaje y además apoyan físicamente, como Estados Unidos a través de los CDC hicieron tanto por el SIDA en África durante el gobierno del presidente George W. Bush, por ejemplo. Tanto hicieron con respecto al ébola, malaria, y tanto el SIDA, en muchísimas partes de África. Tanto hicieron ahora en estos últimos años con respecto a los últimos problemas en Latinoamérica. Se me escapa en este momento cuál era el problema. No me acuerdo el nombre de la enfermedad. El Zika fue un problema importante. El Zika, exactamente. Zika, que en Brasil fundamentalmente. Tanto hizo el CDC para ayudar. Entonces, si de golpe se recupera todo ese vínculo positivo científico, social, combinado con lo económico, realmente sería un éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que la manera de generar confianza es a través de este proceso, donde haya también fortalecimiento de las instituciones nacionales, pero apoyo orientado a generar confianza en la autoridad, en las personas que están tomando decisiones. El proceso tiene que ser transparente, los líderes políticos tienen que ser transparentes, pero estamos en este proceso y de nuevo decía que aprender del proceso de vacunación le va a llevar a estos líderes políticos a poder hacerlo mejor. Eso es una de las importancias de la transferencia de conocimiento, que aprendamos de los errores de los que empezaron primero. Y aquí esto va a ser un proceso que yo quería decir otra cosa. El proceso de vacunación es una actividad que tú la aprendes en la medida que la vas haciendo. Entonces claro, es esperable que al principio vas a tener muchos cuellos de botella y en la medida que lo vayas haciendo mejor. Todos los sistemas van a pasar por ese proceso. Costos muy altos al principio y aprendo. La manera de bajar esa curva en el sentido de tanto costo al principio asumo es aprendiendo este proceso de flujo de información que pasa a través de estas instituciones. Así que, pero el liderazgo político es fundamental en el manejo, es una paradoja, porque en el manejo de una enfermedad infecciosa, el liderazgo político, la cooperación y coordinación entre los entes centrales y descentralizados,
el manejo de las expectativas es fundamental. De esto no se puede salir sin un sector público competente y fuerte. Y además mancomunado, ¿no? Porque evidentemente acá el objetivo es lograr la inmunidad global, para lo cual se necesita un 60% de gente vacunada. Y para lograr ese número, Estados Unidos solo no lo puede hacer, China solo no lo puede hacer, India solo no lo puede hacer, Rusia solo no lo puede hacer. Por lo tanto, acá se van a ver los verdaderos líderes, porque además hay, usted como economista, doctor, hay tan fuerte es el vínculo de la salud pública con la salud económica, es tan fuerte que si verdaderamente no hay una acción en conjunto por parte de los líderes, de los poderosos, la verdad que yo tengo confianza en que se va a lograr porque es para el interés de los poderosos también, ¿no? Para el interés de todos, yo creo que al principio de esta pandemia se creó el dilema es, ¿abro la economía sin estar pendiente de la salud pública o solo salud pública sin la economía? Y supimos que los dos extremos no tienen sentido. Salud pública sin economía no hay salud. Y economía sin carrera de salud pública no hay economía porque no hay expectativa. Entonces, como decías tú, para todos los mercados y los mercados globales, que se genere una expectativa de mejoramiento en la salud pública es lo que primero tiene que suceder para que crezca la economía. De manera que este trabajo en conjunto, este trabajo donde el liderazgo es fundamental, es muy importante. Y la otra parte es para que lleguemos a la inmunidad de grupo o de rebaño, como se dice en español, es muy importante que también continuemos con los esfuerzos de salud pública en la medida que vamos vacunando. Con estos esfuerzos de salud pública, de usar la máscara, el higiene, el distanciamiento, va a tomar tiempo antes de que podamos dejar estas medidas, porque en la medida que tú bajes el contagio, ese efecto de la vacuna va a ser aún mayor, llegaremos a la meta más rápido. Así que esto es un esfuerzo que va a tomar tiempo, pero que han venido pasando cosas positivas. Lo último que te quería decir que los países también tienen una incertidumbre, que es cuál vacuna adoptar más rápido, porque hay otras en la cola, hay 5 en la cola, y hay 5 en la cola donde a lo mejor la tecnología de refrigeramiento puede ser menos necesaria. Hay otras que significa que sea una sola dosis. Entonces, esto es un proceso que todavía requiere de conocimiento, de nuevos datos, para tomar las mejores decisiones. Puedo tener un primer grupo donde se hace con esta vacuna de 2 dosis, pero puede pasar una innovación a finales del 2021 que cambie el juego. Claro. Como pasó en los test. Cuando empezamos en esta idea, el test era el PCR, que se llama, que descubría el virus, o que tú generaste los anticuerpos que tuviste el virus. En cuestión de 6 meses, se generaron 3 o 4 tecnologías para hacer el test más rápido, y esto ha cambiado la manera ha permitido que la curva de hacer testing a la población aumentara muy rápido, casi exponencialmente. Entonces, a lo mejor en la vacuna va a pasar otro proceso así. Así que tenemos que seguir con este proceso de conocimiento de salud pública para mejorar la situación. Hablemos de tiempos ahora, que no podemos evitar porque hay mucha gente que está pensando, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? Estamos en el mes de diciembre. Con mucha suerte, probablemente en junio ya haya un porcentaje bastante importante de la población vacunada. Pero ¿será en todo el mundo? ¿Habrá gente que que tenga que estar en confinamiento todo el 2021 o se logrará antes? Yo creo que en Estados Unidos y después pasó a América Latina, que es el área que he trabajado más profundamente. En Estados Unidos, el primer quarter va a ser fundamental, generar la confianza, ver cuántos casos adversos hay, cómo se maneja la expectativa de la población así me voy a vacunar. En la medida que esta información de nuevo sea transparente, se conozca y la gente vaya construyendo confianza en este proceso. Y sobre todo también se logre una mejor comunicación. Ustedes, los medios de comunicación y las personas que tienen la responsabilidad que tú tienes, en mandar un mensaje para cambiar las creencias que tiene la gente va a ser muy importante. Y esto va a permitir que vaya acelerando el proceso de vacunación. Ahora, el otro problema que me preocupa es, como decíamos antes, este problema de salud pública, que la vacuna llega a los centros primarios.
Para darte una referencia, en Estados Unidos hay 384 millones de dólares aprobados para esto. Se descentralizó el proceso para llevar las campañas de vacunación. Estados Unidos no tiene una gran net de salud pública, tiene que mejorarla. Pero para hacer esto se necesitan alrededor de 7 o 8 billones de dólares. Entonces mira el gap que está pasando. Entonces vayamos a nuestros países. Para hacer esto más rápido, yo creo que la vacuna puede estar llegando en el segundo quarter es decir, de año. Junio, como máximo junio. Tenemos que seguir con los procesos de salud pública tradicional, eso es un pilar, con el proceso de identificar, perseguir y aislar a la gente que sigue teniendo esta enfermedad, y con el proceso de generar ahorro y estrategias para llevar más a cabo más rápido la vacunación. Entonces, todo va a depender de cuánto se invierte en este proceso. Pero, sí. Doctor, cuando usted recién dijo el segundo quarter, el segundo trimestre del año, ¿es para Latinoamérica o para Estados Unidos? Para Estados Unidos es la aceleración, para la América Latina es el comienzo, en mi opinión. Para América Latina es, vamos a empezar a vacunar a los trabajadores de alto riesgo, para quizás la población mayor de nuevo, la población que se identifique como alto riesgo, quizás para abril podría estarse empezando. Claro, porque América Latina. Nuevamente, yo estoy pensando en la dinámica entre la economía y lo que está pasando ahora, porque acá en Estados Unidos, donde se manejan las libertades un poco distinto, y ya existe por la naturaleza nuestra una distancia física mayor, no estamos tan encerrados como está Latinoamérica. ¿Cómo va a ser un país como Argentina o como, por ejemplo, Perú, aunque está bastante mejor, Venezuela, para aguantar 6 meses más de confinamiento, con prácticamente cero actividad económica? Sí, la situación es muy complicada. Yo creo que los procesos de encierre, lockdown, de encierre. De confinamiento. Confinamiento, disculpa que a veces se me dan las palabras. De confinamiento están flexibilizándose un poco en la medida que el uso de la máscara, en la medida que el distanciamiento. O sea, los gobiernos tienen que seguir con este mensaje. Por supuesto que hay fatiga, pero tienen que seguir el mensaje de la salud pública. Los gobiernos tienen que mejorar el seguimiento de los casos, el aislamiento de los casos. De eso no podemos bajar la guardia, yo diría que por el próximo año. Claro. Fíjese, entonces, doctor, lo que te decía era que si tienes la vacuna y una expectativa de llegada, yo creo que los agentes económicos van a empezar a cambiar. O sea, yo creo que se va a empezar a despegar los procesos de inversión, los procesos de confianza del sector económico. Bueno, fíjese un punto, el dólar, cómo se está devaluando a nivel internacional en este momento, cómo se está fortaleciendo no solo la bolsa de valores, sino también el euro y otras monedas, menos la libra, justamente porque como ya se ve la luz al final del túnel, el refugio de mucha gente es guardar los dólares, ahorrar en dólares, sobre todo en el exterior, y ya están circulando, porque existe este concepto de que estamos emergiendo. ¿Se dice emergiendo o me sale emergendo? La luz al final del túnel, y ahí los gobiernos van a ser muy importantes en señalar el camino. O sea, por eso te decía los 3 elementos de un manejo de la epidemia: cooperación y coordinación, liderazgo y generación de confianza, y expectativas. Manejo de expectativas. Si tú mandas la señal de que ya estamos preparados, lo que salga la primera, yo llegué, pero no solo es que la tengo, sino que sé cómo llevarla hasta el sitio más lejano del país X. Claro. El centro de salud. En esa medida los agentes económicos van a creer que esto van a sentir que esto va a pasar más rápido. Pero el mensaje de salud pública, de nuevo repito, tiene que seguir en la palestra, porque la manera de recuperarse más rápido, de llegar a ese punto que queremos de inmunidad de rebaño, se va a lograr si seguimos con estas medidas que hemos venido tomando. Minimizar la transmisión, en definitiva, es eso. Doctor, se nos va a cortar la transmisión porque la prepautamos para 30 minutos, llegamos al final, pero muchísimas gracias por permitirnos ver el plan de salud en general aunado a la parte económica, la logística y la estrategia que se debe utilizar, y el acceso a las minorías en general, ¿no? Porque podemos hablar en Estados Unidos, pero también
en Latinoamérica y otras partes del mundo. Doctor Antonio Trujillo, profesor de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa, una conversación muy amena y vamos a ver cómo continúa esto, pero yo creo que soy optimista y que vamos a salir de esto. O sea, han habido progresos en este año muy importantes y muy rápidos. Se dan cuenta, ¿no? En definitiva es mantener una conversación inteligente con la gente que tiene el conocimiento. Por eso apuntamos a la ciencia y a las aristas de la ciencia que nos ayudan a comprender bien qué es lo que pasa, porque nos empodera la información correcta. Hay que desechar todas las teorías conspirativas y todo esto que nos hace perder el tiempo y nos puede causar muchos problemas. Doctor Trujillo, gracias. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.